Hola, muy buenas. Hoy nos vamos a poner a pintar en Prusa Slicer. Vamos a ver cómo podemos darle diferentes colores a una pieza que está formada por un único STL y que por tanto saldría de un único color. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo podíamos alternar los colores en una determinada pieza haciendo los cambios de herramienta o los cambios de color en la barra de capas. Pues hoy vamos a ver una función de Prusa Slicer que se llama pintado y que nos va a permitir hacer cambios de color de una manera muy rápida. Así que si esto te interesa, quédate porque empezamos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para decirte que si no sabes diseñar, tienes una impresora 3D y quieres imprimir tus propias creaciones, entonces tengo buenas noticias, porque he hecho un curso en el que te enseño a utilizar esta herramienta, que es Autodesk Inventor, para hacer tus propias piezas para que puedas imprimirlas tú mismo. Es un curso sencillo donde te enseño todo lo que necesitas saber para iniciarte en el diseño 3D, donde aprenderás a hacer cosas como esta o incluso esta. Así que no me entretengo más. Si te ha resultado interesante, en la descripción del vídeo te dejo un link para que puedas ver más información al respecto. Seguimos con el vídeo. Para aquellos que tenéis una impresora que tiene varios extrusores, seguro que ya sabéis que para hacer los cambios de color de manera automática e imprimir piezas que tengan varios colores ya integrados, es necesario disponer de varios STL. Y estos STL luego se combinan en el laminador y a cada uno de ellos le asignamos un determinado color o un determinado extrusor. De esta forma la impresora sabe cuándo tiene que hacer esos cambios de color o esos cambios de material en función de dónde esté imprimiendo. Bien, para ello es necesario que si no hemos diseñado nosotros la pieza, alguien nos dé ya todos los STL separados por colores, para que nosotros podamos combinarlos al integrarlos en Prusa Slicer. Pero hay veces que no es así y hoy os traigo este ejemplo. Esto es un ejemplo típico de un logotipo que está estampado sobre un determinado fondo, ¿no? En este caso pues tenemos el fondo de color negro y luego un logotipo que resalta sobre él. Puede ser un dibujo, una forma o bien un nombre. También está muy de moda, por ejemplo, en época navideña, la silueta de una bola de nieve sobre la que hay un nombre en ella y el nombre es de un color y la silueta de la bola es de otro color diferente. En estos casos tendría que generarse dos STLs, uno con el logotipo y otro con la silueta del fondo, pero vemos que únicamente se da un único STL que está formado por todo el logotipo y el fondo. Por tanto, en este caso tendríamos que ir al Prusa Slicer, ver dónde termina el fondo, dónde empieza lo que es el logotipo y asignarle manualmente el cambio de color. Entonces vamos a ver que existe una función que se llama pintado que nos permite hacer esto, pero de manera bastante más rápida y automática. Para ello ya he cargado la pieza en Prusa Slicer y veis que por defecto aparece toda del mismo color para un único extrusor. Y en la parte de piezas únicamente hay una. Bien. Con ella seleccionada vamos a ver la parte esta del pincel. Cuando pinchamos sobre ella nos viene aquí las instrucciones de qué tenemos que hacer para pintar y los modos de pintar, que vamos a verlos poco a poco. Yo en mi caso tengo dos extrusores. Si vuestra impresora tiene más de dos extrusores o bien si tenéis el sistema de palette, que ya sabéis que es ese que tiene varias entradas de filamento y va cortando y el palmar del filamento para hacerlo de varios colores y poder utilizar muchos colores en una impresora que solamente tenga un extrusor. Bien, pues con esto podemos hacer todos los colores que queramos. Yo en este caso, como la Vietec tiene dos extrusores, tengo el número 1 y el número 2, que son los dos colores con los que voy a pintar. Entonces en las instrucciones tengo que el botón izquierdo del ratón utiliza el primer color, en este caso pues sería el rojo, y cuando pulso el botón derecho estaría utilizando el segundo extrusor, que sería en azul. Luego en tipo de herramienta tenemos cepillo, relleno inteligente o relleno de cubos. En función de la opción que hayamos elegido, veis que se van a señalar unas cosas o se van a marcar unas cosas u otras. Si elegimos cepillo, por ejemplo, nos dice qué tipo de forma de pincel. Esto es muy similar a lo que hacíamos cuando pintábamos costuras. Es decir, aparece una esfera o aparece un círculo o aparecen triángulos en el punto de la puntera del ratón y la zona resaltada es la que se va a pintar. En este caso, para poderla cambiar, como está toda del extrusor 1, pinchando con el botón derecho, haría un cambio y pintaría con el extrusor 2. En este caso, pues se van asignando a los triángulos que tenga el STL generado. Bien, puede ser un círculo en el cual pues se va pintando las caras visibles de lo que estoy viendo. Vemos que en esta parte de aquí que quedaba invisible a la cámara donde yo la tenía posicionada no se ha pintado, igual que en las costuras, o bien si lo tenemos en esfera, que si lo tenemos en esfera, pintamos y pinta también aquellas caras que no eran visibles pero que quedaban dentro de la esfera que estamos pintando. Si yo pinto la pieza de esta forma manualmente, bueno, podemos ajustar también el tamaño del pincel para que sea una esfera más grande o más pequeña.
Y el recorte de la vista, que es lo que ya hemos visto otras veces, que nos hace un corte por si queremos darle más detalle a alguna determinada zona de la pieza o lo que sea. Si nosotros hemos hecho este borratajo aquí, le damos a laminar y automáticamente me pinta del extrusor 2 todas las zonas a las que yo le di con el pincel. Pero para no tener que tener un pulso de cirujano e ir pintando todas estas partes que sobresalen, hay algo más que es relleno inteligente. Cuando pinchamos sobre relleno inteligente, vamos a borrar todo para empezar de cero y que se vea más claro. Veis que en el momento que voy pasando el cursor ya se me va ajustando a cuadrados o a formas que ya me gustan más, porque ya guardan la relación del fondo o guardan la forma que tiene el logotipo. Tenemos dos controles, uno que es el ángulo de relleno inteligente y otro que es el recorte de la vista. El ángulo de relleno inteligente nos dice la inclinación que tienen que tener dos caras contiguas para hacer ese corte en el relleno inteligente. Es decir, si yo lo tengo en 0 grados y me voy a una zona que es curva, como por ejemplo esta, solamente me va a pintar los trozos que son rectos. Veis que me va seleccionando el círculo como a cachitos, porque son los triángulos que, como veis, están formados por segmentos rectos. Es decir, caras planas que son 0 grados. En el momento que yo le voy aumentando los grados, quiere decir que va a ir encadenando caras adyacentes cuya inclinación sea menor a este valor. Es decir, si yo ahora pongo 18 grados, veis que ya me selecciona todo este arco. ¿Por qué? Porque entre un segmento y el siguiente hay menos de 18 grados de inclinación. Si yo lo bajo mucho, con 7 grados, veis que la inclinación de uno a otro sigue siendo superior y por tanto no me lo marca. Entonces, si aumentamos esta inclinación, lo que podemos hacer es seleccionar áreas cada vez mayores o darle un ángulo más o menos abrupto en el cual queremos que haga esa marca o ese color. En este caso, como es para rellenar solo lo que sobresale del logotipo, podía pinchar directamente sobre las superficies de la parte superior y laminar. Con esto veis que me habría generado, bueno, pues por un lado solo un anillo en la parte exterior, que es donde yo pulsé. Como es muy estrechito, pues no ha salido del todo bien en este caso. Y luego en los logotipos veis que le asigna una serie de capas del color que nosotros le hemos dicho. Y luego por otro lado tendría el relleno de cubos. Este relleno de cubos lo que hace es pintar del color que nosotros le indiquemos todas las caras adyacentes a la que nosotros hemos seleccionado y que además tienen el mismo color. Esto es un poco complicado igual de entender con palabras, pero lo vamos a ver en un ejemplo que se ve muy bien. Si yo pincho en cualquier zona roja, me va a pintar de azul todas las caras rojas adyacentes a la que yo he pinchado. Es decir, si yo pincho por aquí en cualquier sitio, veis que se oscurece prácticamente toda la pieza. ¿Por qué? Porque me pintaría de rojo si yo pincho en esta, más la de arriba, más todas las de abajo, porque también es roja, pero como esta también es roja, este lateral me lo pintaría también de azul y este porque está adyacente y vamos, que en resumen, me acaba pintando de azul toda la pieza, porque siempre habrá una cara adyacente que sea de color rojo, excepto estas que hemos quedado aquí encerradas. Estas al final son como la pared del círculo, la pared del cilindro y la base, pero está rodeada de zonas azules. Es decir, si yo dejase a una hormigueta aquí dentro y le dijese solamente puedes pisar rojo, nunca podría salir de este círculo porque para poder escapar tendría que pisar el azul. Bueno, pues el relleno de cubos básicamente hace eso. Es decir, si ponemos una hormiguita aquí y le decimos solo puedes ir por donde haya rojo, eso es lo que va a pintar. Entonces podrá moverse por todos sitios sin llegar a pintar, sin llegar a tocar el azul. Entonces nunca podría entrar aquí dentro porque para poder entrar aquí la única forma que tiene es a través del color azul. Entonces si pinchas fuera te queda todo azul excepto la parte del círculo que estaba atrapada por el relleno de azul. Y ahora ya sí, con esto, laminando, tendríamos toda la pieza de color azul, al menos la parte visible, porque recordemos que esto lo que hace es pintarte las caras exteriores. El interior sigue siendo del color 1, que es el que nosotros tenemos aquí definido para el STL en sí. Por tanto, lo único que pinta son las caras externas, que son aquellas que quedan visibles para nosotros. Muchas veces cuando le damos directamente a laminar la pieza, nos aparece aquí un mensaje que dice: nota, el objeto laminado parece un logotipo o un cartel, y aparece un botón para aplicar el cambio de color automáticamente.
Si pinchamos en él, nos sale un pop-up indicándonos que, bueno, van a hacer que se borren las marcas del deslizador vertical aquí en caso de que tuviésemos alguna de cambios de color, etcétera, y que esta acción no es reversible. Es decir, luego no las vamos a poder recuperar salvo que las pongamos nosotros. En este caso le decimos que sí, que queremos continuar porque no tenemos ninguna apuesta, le damos que sí, y vemos cómo automáticamente nos rellena de azul justo donde se hace el cambio de capa entre el fondo y el logotipo que sobresale. Y aparece aquí ya representado. Esa es la forma realmente más rápida. Si Pulse Slicer te lo detecta automáticamente, aceptáis y probablemente os dé un resultado muy bueno. Pero si no, siempre tenemos la opción de hacer el pintado manual. Hay veces que el programa se acaba bugueando y no se acaba de ver esto en azul y en rojo, sino que os sigue apareciendo todo en rojo a pesar de haberle dado que sí y haber aplicado los cambios. En ese caso simplemente volvéis a esta vista, volvéis a la vista de capas y ya os debería haber aparecido este nuevo color. Como veis yo lo acabo de hacer y a pesar de que aquí me está marcando que se está utilizando el segundo color a partir de este momento, visualmente yo no lo veo. Esto es algo que, bueno, pues tienen que mejorar un poquillo todavía, pero vamos, en principio funciona bastante bien. Y ahora, a modo de ejemplo un poco más complejo, os traigo esta otra figura de un minion que está sujetando un corazón para ver cómo podemos pintarla utilizando esta misma opción. Y en este caso os traigo esta figura de minion que tiene un corazón para pintarla también utilizando el pincel de Pulse Slicer para que veáis que no simplemente se limita a esas piezas tan sencillas que eran un logotipo sobre una base, por ejemplo. En este caso la pieza ha sido bien generada y tiene dos STLs, una con el corazón y otra con el minion, de forma que para mí es muy sencillo venir aquí directamente y cambiar al corazón con el extrusor número 2 y ya tendría el diseño completamente en los colores sin tener que hacer nada más. Pero en caso de que hubiese venido todo de una pieza, como puede ser este caso en el que tengo todo con el único extrusor, directamente selecciono la pieza completa, nos vamos aquí y ahora veis que el relleno de cubos me deja pintar todo el minion o todo el corazón, porque en este caso son piezas separadas. Por tanto, con el relleno de cubo, directamente pinchando con el botón derecho, conseguiría ese mismo efecto, es decir, cambiarle el color al corazón. También podría utilizar el relleno inteligente. Veis que al pulsar relleno inteligente puedo ir ajustando los ángulos. Si le doy a 0, solo me cogería los triangulitos del STL que son planos, pero a medida que voy aumentando, me va cogiendo cada vez más. Entonces, modificando este valor, vemos que podemos seleccionar qué parte concreta queremos pintar. Si le damos a 89 o a 90, me pintaría prácticamente todo el corazón y todo el minion, que sería lo mismo que relleno de cubos. Entonces, ajustando un poco este slider, podemos determinar las piezas que queremos que nos pinten. Por ejemplo, nos pintaría aquí solamente la parte del ojo, de la gafa, excepto estos pivotes. Si lo aumento un poco más, pues me podría pintar también esto, o incluso con 64 grados veis que ya me coge prácticamente todo el minion, excepto algunos detalles como la mano o este ojo. Es decir, ajustando el slider podemos seleccionar zonas más grandes o más pequeñas. En este caso lo podemos poner, por ejemplo, con 30, pinchamos sobre el corazón y además quiero también que los pies sean de color azul, pero vamos a ver ajustándolo, por ejemplo, solamente esta parte. O es decir, que no me siga subiendo hacia el peto. O sí, también quiero que me coja el peto, entonces con este me vale, pero con 10 solamente me coge el peto, no me coge esta parte. Entonces, bueno, podemos ir viendo, ir subiendo el umbral para ver cuándo me llegaría a coger la siguiente parte. En este caso veis que me ha cogido también la parte de abajo, pero también me coge el parte del minion, etcétera. Pero bueno, en la mano, por ejemplo, pues con este valor me cogería únicamente la mano del minion. Podría separar, por ejemplo, las manos que quedan bien definidas para cambiar el color. Lo podría hacer, pues al final, jugando con estos ajustes, puedo ir dibujando los colores que yo quiera en esta determinada pieza, a pesar de que estuviese hecha de una sola. Ya veis que yo aquí sigo teniendo los dos objetos del mismo color y todo lo que aparece cambiado. Esto, por ejemplo, no lo hubiese podido hacer porque las únicas dos piezas que tengo son el STL del minion y el STL del corazón. Pero no puedo cambiarle de color las manos al minion utilizando ese sistema de cambiar aquí el extrusor porque tendría que tener otro STL para las manos. En cambio, de esta forma veis que es súper sencillo. Laminamos y vemos cómo ha generado ya el G-codec con esos cambios que nosotros queríamos. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido cosas nuevas. Si ha sido así, suscríbete si es que no lo has hecho ya,
dale like y compártelo para llegar a más gente. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y te espero en el siguiente vídeo.